Juanito Tlac, buenas tardes a todos. Estimado Luis, muchas buenas tardes. Bueno, es para nosotros en el CAIC poder entrar a este curso, a este taller de redacción del artículo científico. Qué bueno que están con nosotros. Ojalá puedan acompañarnos con las cámaras prendidas para sentirnos acompañados. Y hoy es para mí un honor tener a la doctora Ivonne Roy, que va a ser la que va a dar esta primera parte de la plática de el taller. Entonces, en esta parte del taller suena interesante hablar de cómo organizar un artículo científico y la importancia de hacer un artículo científico. Y resulta interesante que empecemos con las tablas. Muchas veces uno empieza a creer que hay que empezar por el título y hay los antecedentes como si fuera una tesis. Sin embargo, la tesis ya se acabó, la tesis ya terminó. Y entonces ahora tenemos que enfocarnos a la parte más importante, la parte medular, que son las tablas, y de eso nos va a hablar el día de hoy la doctora Ivonne Roy García, que está aquí con nosotros. Y bueno, de nuevo, doctora Xochitl, doctora Marta Alicia Hernández, muchísimas gracias por todas las facilidades que nos ha dado. Entonces ya tenemos aquí un par de residentes que nos alegran prendiendo la cámara para poder hablar con otros seres humanos, ¿no? Comprendo que otros colegas no tengan cámaras y entonces, bueno, pues así trabajaremos. Lo más importante que tengo yo que decirles es la importancia de que ustedes metan todo su trabajo a Google Classroom. La importancia de que ustedes estén en Google Classroom para ir dando paso a paso, los datos, todos sus trabajos, para que entre nosotros podamos irlos calificando poco a poco. Sin duda, sus datos es lo más importante. Si ustedes tienen el resultado, si tienen la resolución de los problemas clínicos y no lo dan, están perjudicando a los pacientes. Los pacientes necesitamos tener esos datos, necesitamos saber todos estos avances para poder ir corrigiendo poco a poco la atención médica. Y bueno, sin más, quiero seguirles comentando que estamos formando parte de algo que se llama la Iniciativa M. La Iniciativa M quiere decir que tenemos que regresar a publicar en nuestro país. Tenemos que pensar en la publicación en nuestro país y la revista del IMSS nos ha dado la entrada para volver a intentar publicar en nuestro país, intentar incrementar los factores de impacto gracias a las citas que ustedes pudieran tener y al trabajo que ustedes pudieran hacer. Y entonces, bueno, sin más, le dejo la voz a la doctora Ivonne Roy. Ivoncita, por favor. Gracias. ¿Me podrías dar? Ya iba a reclamar el uso de la computadora, de la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Empezamos. Yo sé que se apuesta con todos los tiempos, pues así exactamente. Perfecto, chicos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda van a ser semanas de mucho trabajo, pero al final espero que entiendan toda la utilidad y beneficio que va a tener el que ustedes puedan publicar. A mí me toca compartir con ustedes esta primera parte, que es cómo elaboramos las tablas, los cuadros de resultados, pero también me encantaría platicar con ustedes. Chicos, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? También quiero que discutamos por qué la necesidad de hacer un track. ¿Por qué hacer un taller de redacción del artículo científico? ¿Por qué el tener una tesis no es suficiente? ¿Por qué necesitamos publicar? Entonces, de eso vamos a discutir la primera parte de la clase y después nos enfocaremos en cómo vamos a construir sus cuadros de resultados. Mi nombre es Ivonne Roy. Yo soy médico especialista en medicina familiar y tuve toda mi formación en el CAIC.
en la maestría y el doctorado del Poli. Y bueno, pues actualmente soy parte del Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica. ¿Y por qué me encanta esta imagen? Esto es un reflejo de la importancia que tiene para nosotros la práctica clínica. La investigación y la práctica clínica van de la mano, siempre van a ir de la mano. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es promover proyectos surgidos de su práctica clínica, del día a día, de una necesidad que no tiene una respuesta, de algo que está siendo un problema para ustedes, el apego al tratamiento, la progresión de una enfermedad, la complicación de pacientes con una enfermedad crónica. Esa es la investigación que tiene mucho más potencial para trascender porque tiene una aplicación inmediata. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el CAIC, en la División de Investigación Clínica. Enfocarnos y promover estos proyectos como los de ustedes que surgen de esta necesidad y que van a tener una aplicación inmediata para el paciente. ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos en este track? Estimular para que ustedes puedan llevar a cabo sus proyectos de investigación y los puedan publicar. Pero también quizá este va a ser el primero de muchos artículos que ustedes van a estar publicando. Entonces es enamorarlos, mostrarles el camino y que sigan ustedes siendo protagonistas activos en esta historia de la investigación clínica. Les vamos a mostrar cuáles son los componentes, el orden, los requisitos para llevar a cabo una publicación y vamos a trabajar a partir de la tesis para llevar a cabo su artículo. Algunos de sus artículos o de sus tareas que tuvimos oportunidad de revisar, algunas están todavía en formato de tesis, algunas ya están un poquito más trabajadas, pero nuestro objetivo será brindar todas las herramientas para que al final todos ustedes puedan tener una publicación. Y bueno, en este track, en esta versión del track, vamos a contar con el apoyo de la revista médica del IMSS. Ahora, me gustaría escuchar, chicos, ¿por qué creen que es importante publicar? ¿Por qué la tesis no basta? Ya no necesitamos más tesis ahí empolvándose en los centros de documentación, tesis que nadie lee, que nadie revisa y que no tienen más trascendencia. ¿Por qué sería importante publicar? ¿Quién dice yo? Pues para dar a conocer nuestros resultados y que estos pudieran ayudar pues a nuestros pacientes y pues también a futuras investigaciones también. Claro, Ale. A lo mejor hay muchas buenas ideas que se quedaron en tesis y a lo mejor es más de una que ya está en tesis. Quizás si esas tesis se hubieran ya publicado, nosotros ya conoceríamos la respuesta a esa pregunta de investigación. Ahora, imaginen que que se hubieran enfocado en eventos adversos de algún fármaco y al no publicarlo, pues se siguiera publicando ese fármaco. Entonces, esa es la importancia de que ustedes publiquen. ¿Y cómo vamos a avanzar en la ciencia, en la medicina? Con la difusión del conocimiento. Ciencia que no se publica no existe. Y bueno, ya lo dijo Ale, necesitamos responder a aquellas preguntas que afecten a los pacientes y para los cuales se desconoce la respuesta. Cuando ustedes elaboran los consentimientos informados, me ha tocado muchas veces revisar consentimientos que dicen, bueno, una vez acabado este estudio, se van a publicar los resultados y se lo haremos llegar. Yo me pregunto cuántas promesas sin cumplir se han quedado, puesto que no se ha llegado a la publicación y no se ha dado esta información a los participantes, a los médicos tratantes. ¿Cuál es el objetivo del curso? Darles todas las recomendaciones para que ustedes puedan tener un escrito lo más completo posible y que de esta manera puedan aumentar las posibilidades de que sea publicado. Ahora, ¿qué es parte importante del proceso editorial? Ustedes van a someter su artículo a la revista del IMSS, que era esta primera parte, ¿no? Tienen que meter todos sus datos generales, adscripción, el número ORCID,
Ahí en la plataforma, en Google Classroom, les especifiqué cómo deben meterlo, porque me parece que habían tenido dificultad para registrarlo. Entonces, esa es la primera parte. Va a pasar a un primer filtro para el editor de la revista. ¿Qué va a tomar en cuenta? Que ustedes se hayan apegado a las instrucciones de los autores en cuanto al número de palabras, que hayan cumplido con todas las recomendaciones de los cuadros, que hayan sido numerados de la forma especificada. Hay algunos artículos que en esta parte pueden ser rechazados. Una vez que se hace esta primera revisión como de la estructura, el contenido del artículo, el editor va a decidir si se va a mandar a una revisión por pares, les van a hacer algunas observaciones y bueno, finalmente les harán llegar esta información. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí, chicos? ¿No? Parece que en esta primera parte la única dificultad fue con el número ORCID. Les aparece un ORCID y dice ID. Ahí van a poner el HTTP y el número de ORCID. Y después dice URL. En el URL le ponen HTTPS y ya ponen su número de ORCID. Cualquier cosa de todas maneras está siendo grabada o se lo estamos poniendo en el Classroom. Ahora, vamos a ver cuáles son las 8 razones o las principales razones por las que un artículo puede ser rechazado. Si el artículo estuviera en inglés, bueno, no tiene un nivel adecuado. En este caso, el publicar en una revista en español nos quita este problema. Las figuras que ustedes utilizan no son tan claras o son de mala calidad, no siguen, esto era lo que les comentaba en el primer proceso de la parte editorial, no siguen la guía para autores. Las referencias están incompletas, desactualizadas o no están en el formato que solicita la revista. También el procedimiento, la presentación de los cuadros, análisis estadístico pueden tener algunos defectos. En la conclusión, uno da una conclusión, pero esa no tiene que ver con el objetivo general del proyecto. Algo que nos sucede comúnmente es que tenemos déficit de atención del investigador, donde empezamos con una idea, pero nos vamos perdiendo entre tantos resultados y al final dejamos de lado aquel que era nuestro objetivo general. Gracias. ¿Okay? O bien las tablas no son del todo claras. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia para ahorita que están empezando ustedes a redactar su artículo? Que sus mensajes sean claros, sean lógicos, las oraciones sean fáciles de leer y entender. Ahora, este es la estructura del artículo que ustedes ya conocen, desde el título hasta las referencias. Pero para cuando ustedes están escribiendo el artículo, vamos a empezar al revés. La parte por la cual vamos a iniciar son los cuadros o figuras. Posteriormente nos vamos a ir al apartado de resultados, métodos, discusión, para terminar con el título, abstract y las palabras clave. Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Ahora, vamos a los cuadros y figuras. Esto solo a manera de resumen. ¿Qué aspectos debemos tomar en estos cuadros? ¿Por qué vamos a hacer cuadros y figuras? Bueno, van a ahorrar espacio y tiempo a la hora de presentar sus datos numéricos o estadísticos y ofrecen a los revisores, editores, un resumen rápido de los hallazgos del estudio. Van a facilitar la interpretación y la comprensión de su manuscrito, pero deben ser lo suficientemente informativas. ¿Cuándo usamos un cuadro? ¿Cuándo usamos una figura? ¿Y cuándo reportamos los resultados en texto? Creo que de forma general y resumida, lo que les podría decir es que usar un cuadro les permite resumir una gran cantidad de información. Una figura la pueden utilizar
para mostrar tendencias, patrones o para resaltar sus resultados más importantes. Y el uso de texto, cuando hay algún resultado en específico que es sumamente importante, bueno, pues se puede repetir tanto en el cuadro como en el texto, pero también cuando se trate de sus objetivos secundarios o cuando no hay suficiente información para construir una tabla de 2x2. Entonces, estos son como elementos generales para decidir cuándo utilizamos un cuadro, cuándo una figura y cuándo en texto. Ahora, ¿qué características deben seguir los cuadros y figuras? Aquí me gustaría darles la voz, escucharlos y que me dijeran qué tanto de los videos que revisaron pueden compartirnos. Adelante, ¿quién dice yo? ¿No? Anímense, chicos. Ahora sí abran los micrófonos, amigos. Aprovechen. ¿No? Por aquí había una doctora. Si quieren, también pueden levantar la mano y para que les demos la voz. Doctora Gaby, sí, Víctor Villegas. Ah, Víctor está ahí contigo. Ah, perfecto. Víctor, adelante. ¿Enseño los cuadritos que habíamos visto o? ¿Sí me escucha, doctora? Sí, se escucha fuerte, claro. ¿Quiere que pongan los cuadros de hace rato? Pues como lo dice en la diapositiva, que el cuadro principalmente se va a diseñar por base al título y lo que se quiere contrastar en ese cuadro. Se debe de definir primero lo que queremos mencionar o resumir en el cuadro y posteriormente se va a ir colocando los datos, haciendo que sea lo más entendible posible. Y en cuanto a los criterios de los usos decimales, pues sí deben de verse lo más limpios posibles, que no sean números muy grandes, limitado a dos decimales, y cuando son valores muy pequeños en cuanto específicamente a lo de la P, pues resumirlo. Bueno, en general, los cuadros... Fernando, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Si alguien conoce al doctor Fernando Camparales, por favor. Igual de todas maneras ya tienes, ya eres tú la anfitriona. Ok, no, es que no me da la opción de apagarlo. Ya, listo, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. El cuadro tiene que debe entenderse por sí mismo. Los títulos tienen que ser perfectamente claros, nos deben mostrar qué es lo que se está intentando con ese cuadro. Tenemos que procurar que el diseño esté limpio, con una fuente legible, que haya suficiente espacio y unificar los criterios decimales. Estas tablas procuren no hacerlas en PowerPoint porque la edición es mucho más difícil. Cuando ustedes utilicen alguna abreviatura, algún símbolo, deben utilizar pies de figura. Esto para que sea perfectamente claro para cualquier persona que lo está leyendo. Y algo que es importante en investigación y para redactar su artículo, tienen que ser muy obsesivos. Tienen que comprobar, tienen que verificar que los datos plasmados en los cuadros correspondan al texto y al resumen. ¿Y cuál es la extensión máxima de un cuadro de resultados? Una página.
procuren que su tabla o figura no excedan de una página. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene la revista del IMSS? Máximo 6 ilustraciones. Toda ilustración debe tener título, acotaciones y explicaciones en el pie de página. Las tablas tienen que elaborarlas en Word, se denominan como cuadros y van a estar marcadas con números romanos, mientras que el resto de las ilustraciones con número arábigo y se denominarán figuras. Ahora, vamos a pasar a la estructura general de las tablas de resultados. Les tengo por aquí algunos ejemplos. A ver si con esto va quedando más claro. Y si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano, interrúmpanme y busco la manera de explicarles. Los cuadros de resultados tienen que ser comprensibles. Deben integrar su objetivo de investigación y nos van a permitir conocer las características generales de su población, la maniobra o variable independiente y el desenlace o variable dependiente. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que cada cuadro que ustedes elaboren va a tener una razón de ser, va a tener una estructura y una secuencia lógica con el objetivo de que esta parte estadística pueda ser integrada Es la de a la la RPM con bajo clínica de los reservador. resultados. ¿No sabes mi canal? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuál es el primer cuadro de Entonces resultados que fueron vamos a hacer? 3 altas. Sí, no Sí. Y ahorita me manda el mensajito. Perdón, Ivonne, perdón que te interrumpa. Si quieres, me puedes hacer anfitrión para que yo esté monitoreando lo del micrófono. Muchas gracias. Ya, así controlamos los micros. Por favor. Perfecto. Ahí no te encuentro. Aquí me parece que estoy Ya. abajo. Listo. Vale. Hacer anfitrión. Listo. Vale, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿cuál sería entonces el orden? ¿Cómo empezamos a hacer esta redacción, esta elaboración de cuadros? ¿Quién dice yo? ¿Por dónde empezamos? Pues primero que nada determinar qué es lo que quiero comunicar con mi cuadro. Así es. Ok. También se sugiere el que ustedes empiecen con la estructura hueca de las tablas, de los cuadros, y que vayan ustedes especificando con anterioridad, antes de vaciar la información, qué es lo que quieren mostrar. Entonces, hacen su estructura, su plantilla, y después ya solo lo van llenando a partir de los datos obtenidos en el programa estadístico. Entonces, voy a ir utilizando este como ejemplo, y si ustedes tienen alguna duda, me la hacen saber. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del consumo de proteínas sobre la tasa de filtrado glomerular en adultos aparentemente sanos. Y este estudio se llevó a cabo a 7 años de seguimiento. Cuando yo estaba haciendo la búsqueda de mis antecedentes, este fue mi proyecto de maestría. Pues cuando yo estaba haciendo la búsqueda, algo que yo tomaba en cuenta, algo que me llamaba la atención, es que los resultados respecto al efecto que las proteínas tenían en la función renal eran controversiales. Claro, yo le llamaba controversiales en ese momento, porque no tenía todavía la capacidad de hacer este análisis. De identificar cuáles son las características específicas de la población incluida y cómo eso al final era lo que impactaba. Entonces, por supuesto que impactaba diferente si eran adultos sanos a si eran adultos que tenían alguna comorbilidad o a sujetos que ya tenían algún daño de deterioro renal. Entonces, la primer tabla que ustedes van a mostrar, el primer cuadro, es aquel que describe las características generales de su población. A través de este cuadro, le van a explicar al lector cómo se conformó su población.
qué tan severa era la enfermedad, si fueran pacientes con COVID, predominaron los pacientes hospitalizados, predominaron las enfermedades leves, los pacientes jóvenes, los que tenían alguna comorbilidad. Entonces, ese es el objetivo de este primer cuadro de resultados. Características generales de la población, cuántos sujetos participaron, edad, sexo, severidad de la enfermedad y cuántos de toda la población sufrieron el desenlace o la variable dependiente que ustedes están evaluando. Entonces, este es el primer cuadro. Este primer cuadro tiene algunas características. Dentro de la primera característica es que no requiere prueba estadística. No hay valor de P. Solo están mostrando las características generales. Si vemos el cuadro, entonces, ¿por dónde empieza? Por la N. ¿Cuál fue el total de los participantes? Esto debe aparecer hasta arriba. Ahora, quiero que me digan si de pronto les muestro este cuadro. ¿Solo con esto es suficiente? ¿Con esto ustedes entienden de qué proyecto se trata? Si yo les pongo características basales de la población. Ya saben que se están refiriendo al estudio de población adulta aparentemente sana sin enfermedad renal, ¿o algo le falta? Quizás al título le falta estar un poco más específico. ¿Cómo lo podrían corregir o complementar? Características basales de la población en estudio. ¿Ok? O de población adulta, o de población con enfermedad renal, o en tu proyecto de población con, o mujeres con preeclampsia, o mujeres embarazadas. Gracias, Anaí. Entonces, tiene que ser específico, se debe entender por sí solo, no debe dejar lugar a dudas. Ahora, aquí es importante que ustedes sean ordenados. Un ejemplo, mi maestro de metodología me decía que para que no olvidara el orden y para que tratara de que esto tuviera una trascendencia clínica, él decía que el orden de las variables en los cuadros debe ser el mismo que ustedes siguen cuando están atendiendo a un paciente. Es decir, empezar por la ficha de identificación, los antecedentes, padecimiento actual y terminar con los paraclínicos. ¿Qué les parece ese orden? ¿Les parece congruente? Puede ser también más fácil para ustedes, pero también más fácil para el lector. Es una buena estrategia. Puede ser el orden que ustedes quieran, pero siempre traten de seguir un orden. Ahora, ¿qué características debe tener este cuadro? Si ustedes plasman una variable cuantitativa, tienen que especificar las unidades de medición. Si es edad, no tenemos que estar adivinando si es en años, meses, días. O, por ejemplo, si alguno tiene un proyecto de oncología, no tenemos que estar adivinando si la supervivencia general fue en meses, en días, años. Entonces, toda variable cuantitativa tiene que especificar sus unidades de medición. Hola, buenas tardes. Para variables que son cualitativas, los resultados estarán mostrados como frecuencias y porcentajes. Y para variables cuantitativas dependerá el tipo de distribución, ya sea distribución normal con media y desviación estándar, o si tiene libre distribución con mediana y rango intercuartil. Y aquí hay dos opciones. La primera opción, por ejemplo, para edad. Aquí en edad podríamos especificar qué es edad, años, mediana y rango intercuartil, todo en la misma fila. O bien, como en este caso, poner un superíndice. Pero ¿qué sucede? Aquí ustedes saben a qué se refiere esta B. Tienen que estar yéndose al pie de tabla. Entonces, pudiera ser más sencillo para el lector que aquí edad, años, mediana, rango intercuartil.
y que a pie de tabla solo dejen aquellas especificaciones, por ejemplo, las abreviaturas. Si ustedes usan alguna abreviatura, tienen ustedes que describirla. Entonces, bueno, aquí estaba como todo ordenado. Primero la parte de los antecedentes y posteriormente ya los paraclínicos. Aquí se está especificando en qué unidades está la tasa de filtrado glomerular. Se está especificando que se trata de la media y desviación estándar. Pero, ¿alguien puede decirme si hay algún error? ¿O se entiende? Perfecto. ¿Quién dice yo? Abreviatura de TFG. Así es. Entonces, no se les olvide que deben de escribir toda abreviatura. Ahora, esta es otra opción. Esta es la otra opción que yo les comentaba. Ponen su variable cuantitativa, inmediatamente después en la misma fila colocan la medida de tendencia central, la medida de dispersión y las unidades de medición. ¿Cuál forma les gustó más? ¿Esta con subíndice, con superíndice, o esta, donde lo estamos describiendo en toda la fila? La anterior. Okay. Aquí depende cómo ustedes se acomoden. ¿Qué les es más sencillo a ustedes? Ya sea esta o la siguiente. Pero traten de hacerlo lo más claro posible, que no queden lugar a dudas. Entonces, vean, este cuadro tiene el título, aquí el cuadro está especificado, les dice que se trata del estado basal, si es una cohorte, cómo ingresaron los pacientes a ese estudio y cuál fue la condición. Después, todas las variables tienen unidades de medición, medida de tendencia central, dispersión y su unidad. ¿Sale? En la parte como ven, en la parte superior, inicia indicando cuál fue la totalidad de pacientes para cada uno de los grupos y se especifica a pie de página aquellos aspectos que requieran atención especial. ¿Dudas hasta aquí de este primer cuadro 1? ¿No? ¿No? Ahora, quiero que vamos a ir mezclando esta parte que les estoy dando de teoría con lo que ustedes ya hicieron. Aquí voy a revisar el proyecto de Anaid. Espérenme. Anaí. Vamos a ir discutiendo qué opinan de estas tablas que hizo Anaí. Denme un momento. Anaí, mientras tanto, ¿podrías platicarnos de qué se trata tu estudio? Hola, buenas tardes. Es la medición de un parámetro que se reporta en la biometría hemática que se llama ancho de distribución eritrocitaria y se hizo como la comparación entre embarazadas normoevolutivas y pacientes con preeclampsia. Ok. ¿Qué nos muestras tú en tu cuadro 1? Déjenme abrir. Aquí lo tengo, ya lo encontré. En el cuadro 1, según recuerdo, es las características generales de la población estudiada. Así es. Entonces, aquí está. Vamos a ver si se cumplen con estos lineamientos que habíamos analizado con anterioridad.
Listo. Ahí. Este es el primer cuadro. Características demográficas de las pacientes en estudio. Tenemos el nombre de las variables, tenemos la N. ¿Qué opinan de esta primer variable? ¿Hay algo, Naid, que después de la clase, de estos elementos que hemos revisado de la clase, quisieras cambiarle? Pues quizás la recomendación que usted daba, que teníamos que especificar si estaba expresado sobre el mismo renglón, no a pie de tabla. Ok. Ahora, este primer asterisco me imagino que se refiere a la manera en que estás resumiendo la información, a que es la media y la desviación estándar. Sí, ¿Correcto? sí. Después tenemos la variable número de gestaciones, número de partos, cesáreas, abortos. Ok. Aquí está especificando cómo se están mostrando los resultados, media y desviación estándar, mediana e intervalo de confianza, y está especificando esta abreviatura. ¿Qué opinan de esta primer tabla de Anaí? ¿Algo que quisieran agregarle? ¿Algo que ustedes cambiarían? Que quizás también no debería de haber abreviado restricción de crecimiento, sino ponerlo de manera completa. Ok, cabe, perfecto. Y así te evitas estos pies de página. Ahora, Anaí, trata de en tu tabla quitar o al menos hacer ese ejercicio con una de las variables. Entonces, tienes edad en años. ¿Qué tal si quitas ese asterisco? Porque aquí tuvimos que cambiar de página para poder llegar y entender qué es lo que significa ese asterisco. Entonces, una opción, Anaí, podría ser edad, años, media, desviación estándar, en la misma fila. Y para número de gestaciones, que especifiques que es número y porcentaje, de tal forma que ya en esta parte, donde estás haciendo el reporte de los resultados, ya puedas quitar este símbolo de porcentaje. Muy bien. Trata de evaluarlo, ve si te convence, si se ve bien o si lo dejas como está. ¿Sale? Ahí, Esto, por ejemplo, una sí, pregunta. Anaí. ¿Podemos manejar que la letra esté un poquito más pequeña para que quepa completo en el renglón o tiene que respetarse el Arial 12? Lo puedes ajustar. También los espacios. Los Por espacios. ejemplo, aquí se ven un montón de espacios. Igual podrías disminuirlo. Y con eso, procuren que todo les quepa en una página. Que esa sea su extensión máxima. Gracias, Anaí. Ahorita vamos a regresar contigo. Ahora, una vez que ya mostramos las características generales de la población y que ya podemos saber cuál es la población predominante de hombres jóvenes con comorbilidades, sin comorbilidades, con enfermedad renal o no, con obesidad o no, vamos a pasar ahora sí a el siguiente cuadro. Su siguiente cuadro de resultados ahora sí ya debe tener una prueba estadística. En general, cuando estamos haciendo un ensayo clínico o un estudio de cohorte, el siguiente cuadro lo que hace es comparar las características generales de la población de acuerdo a la asignación de la variable independiente o maniobra. Imaginen que tenemos un ensayo clínico y de pronto queremos evaluar el efecto de dos fármacos. Si es un estudio que no está aleatorizado, ¿cómo podríamos saber que el efecto del fármaco en realidad se debe, o el beneficio
en la respuesta, en la mortalidad, se debe al fármaco y no se debe a las condiciones generales. Pensemos en COVID. Imaginemos que estamos por ahí de mayo del 2020 y que queremos evaluar el efecto de hidroxicloroquina, azithromicina y placebo. ¿Qué pasaría si yo no tengo un estudio que está aleatorizado? El investigador puede decidir qué fármaco da a cada participante. Si yo soy clínica, si a mí lo que me interesa es ayudar al participante, bueno, pues a lo mejor le doy placebo a aquel sujeto que se vea más leve, que el cuadro se vea más leve, que sé que no se va a complicar. Pero si yo identifico que hay un participante que ya tiene 90 de saturación, que tiene comorbilidades, bueno, pues a él voy a procurar darle un tratamiento activo para evitar que se complique. Entonces, el objetivo de este cuadro es evaluar cómo se comportaban las características generales de la población de acuerdo a su variable independiente o maniobra. Que de tal forma que ustedes al final puedan decidir, ¿de verdad el efecto que yo estoy observando se debe a la maniobra o bien se debe a alguna otra condición, como que se tratara de casos leves? Entonces, como ustedes ven en este cuadro, están todas las características, deben estar todas las características que ustedes ya evaluaron en la tabla previa, eso en las filas. Y en las columnas, lo que ustedes van a colocar es cada uno de los grupos de su maniobra o variable independiente. Vean cómo aquí, para cada uno de los grupos, se está especificando la N. ¿Cuántos participantes tienen para cada grupo? Aquí sí, ya voy a requerir una prueba estadística y reportar el valor de P. ¿Qué tendría que señalar en este cuadro a diferencia del anterior? ¿Cuál fue la prueba estadística que utilicé? Utilicé chi cuadrada, utilicé T de Student, ANOVA, Kruskal-Wallis o la que sea que ustedes hayan utilizado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de este cuadro? Doctora, perdón. Adelante, claro. Para poder poner la P de todas las variables, o sea, sí es como sumamente necesario incluirla en una tabla. No puede ponerse solo en texto, porque, bueno, al menos en mi proyecto, las variables son muchísimas. O sea, el cuadro, de hecho, sí tengo que trabajar en tratar de resumirlo lo más que se pueda para que no sea tan extenso, porque sí ocupa demasiado. Entonces, ahí sí me crea un poquito de conflicto ponerle, por ejemplo, la P así como en ese cuadro que usted nos muestra. No siempre, Caro. Déjenme enseñarles otro artículo. Creo que esto lo tengo bien por aquí. No es necesario siempre y cuando lo describas en el texto, pero también podrías describirlo a pie de tabla. Entonces, en este artículo se quería evaluar el efecto de bisoprolol versus placebo para el riesgo, el desenlace era mortalidad y eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos autores? Esto que tú estás comentando, Carla. Sí, es que así es más o menos, o sea, es muy extenso las variables. Pero vamos a identificar. Aquí te están poniendo dos señales. Uno para esta variable que dice antecedente de infarto y presión diastólica. Aquí hay dos pequeñas marcas. En estas dos marcas hay una leyenda y dice que para estas variables sí había diferencia significativa. Entonces, aquí ellos a pie de tabla te están especificando qué variables eran significativas y cuáles no. Ok, perfecto. Entonces sí se puede poner así como dice el resultado de la P a pie de página, ya nada más con el señalamiento en las variables de importancia. Ok. Así es. Y bueno, esto te ahorra una fila más, una columna más. Cuando se trata de un ensayo clínico,
lo que esperaríamos es que si está aleatorizado, los participantes tengan las mismas características en los dos grupos. Vean, por ejemplo, edad, 59.2 y 60.1 años. Entonces, si es un ensayo clínico, lo que nosotros esperaríamos es que no hubiera diferencias. En su mayoría, este cuadro tiene variables que no son significativas, con excepción de estas dos, pero se está señalando. Entonces, esa es otra opción, lo puedes poner a pie de tabla y está perfecto. Pero lo que sí se requiere en este cuadro es que ustedes utilicen una prueba estadística, que no se valdría que no pusieran o que no hicieran una prueba estadística, porque entonces esta diferencia no sabríamos si es producto del azar o porque de verdad esté asociada con el tratamiento que ustedes estén evaluando. Gracias, Caro. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo, doctora, en el Adelante, primer Ale. cuadro que nos presentó en las características generales de la población, ahí sí es muy necesario que nosotros seamos como muy específicos porque, bueno, yo pensaría que si estamos presentando las características de la población, pues está hablando de los pacientes que incluimos en nuestro estudio. ¿O le tenemos que poner algún título como, me parece usted mencionó, más específico? No, nada más puede ser, por ejemplo, ve en esta tabla, características de la población incluida. Exacto, sí. Eso Características es lo que... basales, características demográficas, pero ¿qué tal que aquí le ponen características de la población con insuficiencia cardíaca? Eso puede Ok. hacerlo más específico. Muy bien, gracias. De nada. De tal forma que si no les doy como el referente previo, ustedes sepan que estas características se deben o se refieren a esta población en específico. ¿Sale? Listo. Ahora, vamos a continuar. Hola, mi doctora. ¿Puedo preguntar? Adelante, Mar. Sí, perfecto. Ay, sí, muchas gracias. Y eso es también para mí, porque también aquí hay personas que no estamos ya tan jovencitas. Quiero preguntarte, y siempre he tenido esa inquietud, a ver si me pueden ayudar a resolver ustedes que son expertos, aprovechando esta tabla que estás compartiendo. Ahí pones el valor de P. ¿Es necesario poner el valor de T o de G cuadrada antes del valor de P o no? Porque ya ves que en las tablas, las hojas de salida de los, pues sí, de los paquetes estadísticos, nos da el valor de T o de G cuadrada, que bueno, en mis tiempos, como ya estoy viejita, pues iba uno a esas tablas y ya decía uno si se aceptaba o se rechazaba la hipótesis. Aquí, y aprovechando que están los expertos en el comité editorial, ¿es prudente o no? O así como esa tabla del ejemplo que estamos viendo en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Yo diría, para mí no es necesario, porque nosotros ya estamos observando las diferencias clínicas, que más que observar solo la significancia estadística, necesitamos considerar el impacto clínico. Entonces, yo te diría que si tú pones los datos clínicos de cada una de las variables, nosotros ya con eso podemos tener un punto de referencia para hablar de la relevancia clínica. Y bueno, de forma adicional, puedes tener ahí el valor de P y especificar la prueba. Entonces, yo creo que el incluir el valor de T o de chi solo haría más larga la tabla y haría que los lectores de pronto pues se pudieran perder en esta información. Con esto sería suficiente. Tú ya tienes los elementos, ya tienes la media, la desviación estándar de cada uno de los grupos, sabes cuántos participantes hay en cada grupo y conoces el valor de P. Para mí, creo que esto sería suficiente. De lo contrario, cuando hacen tablas y cuadros tan grandes, bueno, pues uno se pierde entre tanta información. Pero no sé si Alejandro nos quiera comentar algo. Sí, justo le voy a comentar a Fer que aquí viene una parte muy importante cuando vemos una tabla. Acuérdense que de la vista nace el amor.
Y una tabla va a decir más que 1000 palabras y 1000 gráficas, ¿no? Las gráficas deben ser concisas, concretas y precisas, ¿no? Debe tener solo la información relevante. Respecto a lo que pregunta la doctora Marta, sí, o sea, es un hecho ya. No lo puedes poner siempre y cuando, como dice abajo, como está representada, ¿no? Ahí se menciona que, bueno, es por chi cuadrada y sale la P, ¿no? Entonces debe ser lo más concreto. Algo que dijo Fer, y pasa mucho y lo vemos en muchos artículos que llegan. Oye, es que tengo una tabla gigantesca de 2 hojas de esta tabla, ¿no? Y son muchísimas variables. Bueno, aquí, bueno, pueden pasar muchas cosas, tanto desde el tema metodológico, ¿no? Cuando me dicen, oye, es que tengo 40 variables en un análisis de una muestra de 10 personas. Pues evidentemente, pues no está muy bien planteado de la parte metodológica, ¿no? Y me dicen otra cosa, es que todo me salió significativo, ¿no? 40 variables, bueno, también hay que revisar esa parte, ¿no? Entonces sí hay que plantear bien la parte metodológica, cuántas variables se van a estudiar y sobre todo, cuáles son las variables de interés, porque estamos estudiando, pues en muchos casos, causalidad, ¿no? Vamos de una causa-efecto, entonces solo las variables que están enfocadas a esto son las que tenemos que mostrar. Dentro de un taller de lectura crítica, cualquier pues ya persona habilidosa de leer un artículo, lo primero, puedes decir si este artículo está bien o está mal, simplemente viendo el título, tu resumen y te vas directo los resultados a las tablas, ¿no? Las tablas son las que te van a decir todo. Las tablas en epidemiología y en metodología de la investigación son las radiografías, ¿vale? En la parte clínica, estas son nuestras radiografías, entonces deben ser muy, muy concretas, ¿no? Entonces, sí, como dice la doctora Roy, pues aquí tenemos que ser muy concretos y especificar bien, o sea, porque la persona que lo lea, bueno, si tiene el entrenamiento, muy rápidamente lo va a entender, ¿no? Una persona que no tanto le va a costar más trabajo y alguien que no sepa nada de esto, pues va a tener que escribir todo y va a tener que poner todo el texto y va a ser muy confuso. Entonces tenemos que darle al lector lo más fácil posible para que se enamore de su artículo y de ahí, pues bueno, se atreva a citarlo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Alex. Ok, ahora, algo que aquí hay un error en ingesta de sodio. ¿Qué es el valor de P? El valor de P que representa la probabilidad de cometer un error tipo 1. Tener un resultado falso positivo. Siempre va a haber algún grado de error, de que nos equivoquemos. Entonces, si en SPSS o en su programa estadístico les arroja un valor de P así como este, lo que pasa con el programa es que lo redondea y entonces les muestra que es 0.000. Esto tendría que estar reportado como P menor a 0.001. Porque esto sería un error. Ahora, algo que comentó Alex y que yo me salté es esto que yo les estoy mostrando aquí es el diseño. Siempre deben tener ustedes en cuenta su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué objetivo fue que ustedes calcularon el tamaño de muestra? ¿Cuáles eran las variables que ustedes identificaron como maniobra o variable independiente y como desenlace o variable dependiente? Esto es lo que va a guiar todo su manuscrito. Aquí van a tener ustedes algunas otras variables. ¿Qué variables les estoy mostrando yo? Si yo estoy hablando de la ingesta de proteínas en la función renal, las variables que yo voy a incluir y que voy a analizar en los cuadros de resultados son las que previamente definí cuando estaba elaborando el diseño y la estructura de mi investigación. Si tengo 40, como decía hace ratito Alex, ¿con cuáles me quedo? Con aquellas variables que van a tener un impacto, tanto en la maniobra como en el desenlace. Si ustedes tienen alguna variable que no tiene impacto, lo ideal es que ni siquiera la estuviéramos analizando, porque este proyecto está diseñado para un objetivo específico. Entonces, ¿qué tendría que evaluar yo aquí? ¿Qué impacta la edad? ¿Impacta el sexo? ¿Impacta el peso? Junto con las proteínas, pues van calorías, grasas, sodio. Los antecedentes heredofamiliares, si tiene o no alguna comorbilidad, algunos marcadores bioquímicos, cómo estaba la función renal al inicio del estudio, si hacía actividad física o no. Entonces, todo esto va de la mano con aquellas variables que van a estar impactando tanto en la maniobra como en el desenlace. Entonces, estas variables que estamos analizando no surgen de la nada. Tienen un papel específico en cuanto a la causalidad y son las variables
que ustedes tendrían que analizar. Si en algún momento están haciendo esta limpieza de sus tablas, bueno, procuren quedarse con aquellas variables que están asociadas tanto a la maniobra como al desenlace. Y eso les va a ayudar a identificar cuáles son las variables más importantes. Ahora, yo les decía hace ratito que es común que tengamos déficit de atención del investigador. ¿Esto qué implica? Que de pronto yo me pierda entre tanta información que al final termine mostrando o concluyendo que la ingesta de proteínas aumente el ácido úrico. Ese no era el objetivo. Mi objetivo era determinar si las proteínas impactaban en la tasa de filtrado. Pero eso sucede con regular frecuencia. Entonces, traten de regresar siempre a su objetivo. Y todo debe llevar una secuencia clara. ¿Sale? Hasta ahí, ¿algún comentario, pregunta? Doctora, Adelante. ¿podría comentar? Si, por ejemplo, en mi tabla tengo pues diferente método estadístico, como por ejemplo en el caso Fisher o algún otro método, ¿puedo identificar aquellas variables que estoy evaluando con diferente o todas, o simplemente no pongo esa columna como lo dijo anteriormente porque tiene significancia clínica? Vale la pena que tú lo especifiques. Entonces, puede ser que utilices chi cuadrada de Pearson, Fisher, de acuerdo a los recuentos esperados. Entonces, lo que yo te diría es que tú lo especifiques. Entonces, a lo mejor aquí puedes utilizar un asterisco y especificar que para esta variable utilizaste chi cuadrada de Pearson y para el resto chi cuadrada de Fisher o de tendencia lineal. Creo que sí vale la pena el que ustedes lo detallen. Muy bien, gracias. Esto a nosotros como evaluadores o como lectores de un artículo, pues nos da información sobre el cuidado que tuvieron en los aspectos metodológicos. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Okay. Ahora, vamos a pasar ya a el último de los cuadros. El último de los cuadros va a considerar el efecto de la maniobra sobre su desenlace. Es decir, aquel cuadro que va a responder con toda claridad la pregunta de investigación y el objetivo que ustedes se plantearon. Entonces, en este caso, mi objetivo era evaluar qué tanto la tasa de filtrado cambia con la ingesta de proteínas. Y de forma adicional, vamos a tener o podemos tener un cuadro adicional en el que se evalúen modelos multivariados. Es decir, además de la maniobra o de la variable independiente, ¿qué otras variables pudieron haber impactado? Tal vez, si se los muestro así, pueda ser más sencillo de entender. Entonces, este era mi objetivo. Yo tengo aquí mi desenlace que es cuantitativo. Y estoy colocando aquí en las filas mi maniobra. Tengo diferentes grupos de maniobra y estoy especificando de cuánto era la tasa de filtrado para cada grupo. Y, bueno, pues especifico si había o no diferencias. Aquí no se valdría que solo pusiera los valores de P sin analizar más. No, vean que para nosotros como clínicos tendría importancia, porque 10 mililitros de diferencia en la tasa de filtrado, pues para esta población pudiera en este momento no tener una trascendencia. Pero no sabemos si en otras poblaciones con menor tasa de filtrado inicial o con comorbilidades se comportaría de la misma manera. Entonces, esto nos da una mirada de cuál es el impacto clínico de sus resultados. Además de que sea o no significativo. Y si a veces prestamos atención solo al valor de P, pues nos distraemos. Y puede ser que, como decía Alex, ¿no? Tengamos un artículo con 10,000 participantes, todo va a salir estadísticamente significativo, pero desde la parte clínica, ¿qué relevancia tiene? Entonces, es un conjunto.
Ahora, esto sería para mostrar el efecto de la maniobra sobre el desenlace. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo tener análisis multivariado. ¿Alguno de ustedes hizo análisis multivariado? ¿No? Regresión lineal, regresión logística. Sí, por ahí hay tesis, nada más que están muy calladitos. Sí. Uno que se anime. ¿Quién nos quiere decir? Si yo les explico con este ejemplo, ahorita mientras se animan. Entonces, la siguiente parte, el siguiente cuadro de resultados, pues yo no solo voy a evaluar el efecto de la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado. Estarán de acuerdo conmigo que no va a ser lo único que va a condicionar un impacto en la tasa de filtrado. ¿Qué tal? Bueno, seguramente también van a impactar otras condiciones. Si tiene tabaquismo, si fuma, si toma, no toma, cómo están los marcadores bioquímicos, si hace actividad física, si tiene algún componente de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión. Entonces, estas variables pueden estar impactando. Otro ejemplo, imaginemos que queremos evaluar si el consumo de bebidas azucaradas condiciona obesidad en los niños. ¿Será que solo podamos responder esa pregunta o debamos tomar en cuenta el efecto de las bebidas azucaradas? ¿No será que impacte cuánto toman de bebidas azucaradas, el tipo, si hace o no hace actividad física, horas de sueño, tiempo de pantalla? Entonces, esto es multicausal. Tienen ustedes que evaluar el efecto de la maniobra y además otras condiciones. Entonces, la razón por la cual ustedes están poniendo otras variables y no analizan solo lo que pasa con las proteínas y la tasa de filtrado, es porque estas variables pueden tener un impacto. Entonces, no van solo la ingesta de proteínas, va la ingesta de sodio, pero también la actividad física, también la edad, también el sexo. Entonces, todas las variables que ustedes van a incluir en sus tablas son aquellas que están relacionadas tanto con la maniobra como con el desenlace. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? No, pero todo bien. Ok, perfecto. Les voy a enseñar, vamos a ver otros ejemplos. Entonces, en este ejemplo, estos esquemas, estos círculos que yo les pongo, es una manera en que nosotros en el CAIC tenemos de acercarnos a la investigación e iniciar e ir relacionando todo con la clínica. Entonces, la forma más sencilla para que nosotros podamos estructurar y entender un proyecto es dividiendo a la población en 3 categorías. Estado basal o características generales de la población, que incluyen todo el espectro de severidad de condiciones que ustedes están evaluando. Entonces, en este caso, el criterio de inclusión fueron pacientes que tuvieron un EBC. ¿Qué tendríamos que incluir en esta descripción de las características del EBC? La localización, el sitio, si había o no había comorbilidades. La maniobra o variable independiente es cómo se manejaron estos pacientes. ¿Tuvieron el tratamiento habitual, que era estar en reposo, o se dio una pequeña sesión de fisioterapia para disminuir el riesgo de tener el desenlace, que es neumonía nosocomial? Bueno, en ese tiempo era neumonía nosocomial, ahora infecciones hospitalarias. ¿Hasta aquí quedaron claros estos conceptos? ¿Qué es estado basal? ¿Qué es maniobra? ¿Qué es desenlace? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes quiere describirme cuál es el estado basal, maniobra y desenlace en su proyecto?
Pues, por ejemplo, en mi proyecto que evalué los efectos adversos de la vacuna, bueno, tras la aplicación del esquema de vacunación de Pfizer, el estado basal sería los residentes sin vacuna. El postmaniobra sería el después de la aplicación. ¿Ok? La población sería población adulta, que recibió, con todos tus criterios de inclusión, población adulta. La maniobra es la vacuna. ¿Y el desenlace? Esos serían los efectos adversos que presentaron después de recibir la vacuna. Claro. ¿Y qué características tomarías en cuenta para describir si nosotros quisiéramos evaluar o tener validez externa de este estudio y evaluar cuáles son los posibles eventos adversos de la vacuna de Pfizer? ¿Qué nos interesaría saber en esta primera tabla 1? Para saber, bueno, a mí, para saber si yo lo podría extrapolar o si fue alguna condición específica de tu población. Pues las características, como ya nos mencionó hace rato, las características generales de la población que se incluyeron en el estudio. En este caso, pues serían sexo, bueno, o sea, describir cuántos hombres, cuántas mujeres y la edad. Perfecto, pero ¿sería suficiente con eso? Podríamos agregarle si alguno tuviera comorbilidades. Ok, comorbilidades. Ahora, puede ser que tú plantees como criterio de inclusión pacientes o residentes que recibieron la vacuna de Pfizer. Pero a mí algo que me llamaría la atención es la edad, el grupo de edad. Puede ser que sea una residencia que tiene población súper joven, pero puede ser que haya otras residencias donde la población sea más grande. Entonces, ahí específicamente necesitamos conocer la edad, porque a pesar de que tú hayas establecido como criterios de inclusión entre 20 y 60 años, a lo mejor la población predominante es joven. Entonces, esos resultados provienen de esa población joven. Entonces, por eso es tan importante. Además, todas las comorbilidades que pudieran estar impactando, si tuvo o no antecedente, a lo mejor de alguna alergia. Sí. Perfecto. Ahora, vamos. Ahora, en este ejemplo, no se tienen, en esta primer tabla, se van directo a describir las características generales de la población de acuerdo a la maniobra. Aquí están especificando el valor de P. Y aquí están especificando la prueba estadística que se utilizó. Entonces, aquí están señalando, por ejemplo, solo la prueba T de estudiante. Y para el resto están especificando que se utilizó la prueba chi cuadrada. No se está especificando el tipo. Entonces, una opción podría ser que ustedes no muestren la información de la tabla 1, que no hagan esa tabla 1 de las características generales de la población. Pero aun cuando no la muestren, su misión es describirlo en el apartado de resultados. Entonces, la población se compuso por población de tal edad, con tal porcentaje de comorbilidades y el espectro de la enfermedad fue tal. Y ya después se saltan a este cuadro, porque esa tabla sí nos da información especial sobre las características de la población. Ahora, ¿esta tabla les parece completa? Características basales de la población de estudio. Nos está dando cada uno de los grupos de la maniobra. Nos está especificando cuántos participantes hay para cada uno de los grupos. Nos está especificando para las variables cuantitativas cómo es que las unidades de medición. Y aquí en la parte inferior nos están especificando que esta variable con un asterisco se trata de una media y desviación estándar. Se tiene una abreviatura para EPOC que se describe. ¿Qué les pareció este cuadro?
¿Claro, no claro? ¿Le harían alguna modificación? Si me permiten, yo creo que sí está completo, nada más que aquí tengo otra duda. ¿El valor de P es prudente poner 0 punto en la tabla? ¿O como lo hacen los autores, sin el 0 precedido del punto? Si ustedes dejan el 0, a lo mejor en cuanto a espacio, ya se alarga mucho la tabla. Entonces pueden dejarle el punto y 3 decimales para que pongan estos 3 decimales específicos en el valor de P y no sea 0.02. Ok, excelente. Gracias. Ahora, vean qué otra condición tiene esta tabla. Solo se están marcando los bordes externos. No hay bordes internos. ¿Ya vieron? Entonces, las tablas en general son así, muy sencillas. Solo se resaltan los bordes exteriores. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda de esta tabla? No. Ahora, para evaluar ya el efecto que tuvo la maniobra en el desenlace, tienen esta tabla. ¿Qué están poniendo? ¿Cuántos sujetos tenían para cada grupo? ¿Cuántos tenían en la maniobra que ellos estaban evaluando en el grupo control? ¿Y cuántos desarrollaron y no desarrollaron neumonía? Cuando ustedes están haciendo esta última tabla que tiene que ver con el objetivo de su proyecto, en las columnas lo que van a colocar es el desenlace y en las filas su maniobra o variable independiente. Y empezamos siempre por la presencia del desenlace. Entonces, primero sí, después no. Primero nuestro grupo de interés y después el grupo control. Aquí en la parte de abajo tienen su medida de asociación y su intervalo de confianza y valor de P. Entonces, acuérdense siempre que en las columnas va el desenlace y empezamos siempre por la presencia del desenlace de interés. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Sí, doctora. Ahora, vamos a revisar las tablas. No sé si esté por aquí. Karen, Ana Karen. Karen Castro. Sí, doctora. Perfecto, Karen. Vamos a revisar tus tablas. Ahorita, la primera parte del análisis va a ser tuya. Autocrítica a estas tablas que elaboraste, cómo podrías mejorarla y te vamos a hacer ahorita una sugerencia para poder mejorarlas. Listo. Este es tu primer cuadro. ¿O quieres explicarnos un poquito de las características de tu estudio? Déjame. Vamos a hacer los dibujos, los círculos, para entenderle mejor todos. ¿Cuál es tu población de estudio? Son 14 pacientes, doctora, con diagnóstico de nasoangiofibroma juvenil. Ok. Entonces, ese es el estado basal. Nasoangiofibroma. ¿De qué edades? Pues es variable, van desde los 13 a los 24. 13 a los 24 años. Ok, perfecto. ¿Tu maniobra o variable independiente? La independiente es pues el aporte vascular principal o la irrigación principal del tumor. Ok, perfecto. Entonces son aportación vascular. Okay. Y tienes 3 grupos. ¿Cuáles son estos 3 grupos? Al final lo clasifiqué con que fuera del sistema carotidio derecho, izquierdo o de ambos. Le ponemos mixto. ¿Y tu desenlace? La recurrencia, doctora. Ok, perfecto.
Perfecto. ¿Hasta ahí van bien? Si van bien, entonces vamos a pasar. Listo. Ahora sí, te escuchamos, Karen. ¿Cómo podrías mejorar tu cuadro o qué modificaciones harías a esta manera de presentar tus resultados? Vamos a mostrar primero lo general y después vamos a ir abordando las peculiaridades. Entonces, este primer cuadro 1 dice relación entre aporte vascular y recurrencia. El siguiente dice relación entre radioterapia adyuvante y recurrencia. Siguiente, estadio y recurrencia. Relación entre recurrencia y clasificación de Radkowski. ¿Qué opinas, Karen? Pues a lo que, como los ejemplos que nos mostró, a lo mejor también hacerlo de que solo se marque como el inicio y el fin de la tabla, no poner como tantos los cuadritos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras variables analizaste? Pues en general fue solamente de pues la irrigación y conforme se fue estudiando toda la población, pues salió como adicional lo del estadio del tumor. Ok, perfecto. Te tenemos una propuesta. Bueno, yo no me cuelgo el crédito. La propuesta es de Víctor. Víctor, ¿podrías compartirnos? Sí, doctora. No teníamos, Karen, manera de saber, como no estaba la tesis completa, qué otras variables analizaste, pero más o menos creo que esta es una idea. Vamos a ver. Ahí ya se ve. Sí. Ok. Bueno, viendo esto que había puesto en resultados, si lo podemos leer, pues digamos que el texto puede ser un poco explícito en los datos que se resultó del estudio. Sin embargo, pues siguiendo todas las recomendaciones que ya mencionó la doctora, aquí está la propuesta. Y entonces, como de manera general, el cuadro 1 va a resumir las características de los pacientes con nasoangiofibroma juvenil del estudio detectado. Entonces, en este cuadro lo que se va a meter son las características que antes se mencionó aquí, de las características de la población, y se va a resumir en esta forma de tablita que se ve un poco más ordenada tal vez y que resume las características. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Pues vamos a primero a definir nuestras columnas y nuestras variables. En las columnas aquí, por ejemplo, su N fue de 14 y, por ejemplo, aquí que pone primera característica, edad, hay que poner cómo fue que se midió la edad, de acuerdo ya a las características de los datos, si tuvo una distribución libre o no. Y, por ejemplo, aquí, tomando sus datos, se le pone promedio, entre paréntesis, desviación estándar, y continúa la medición como ya había mencionado, o la unidad de medida como ya había mencionado la doctora, y se coloca ahí promedio y entre paréntesis desviación estándar. Después, por ejemplo, aquí en la siguiente característica sería la clasificación de sus pacientes. Por ejemplo, aquí utilizó la clasificación de Radkowski. Y por ejemplo, aquí, bueno, pudo haber mencionado cómo funciona la clasificación previo en metodología. O, bueno, aquí yo lo puse así, porque no tenía más datos, pero se le pone una acotación mencionando que es la clasificación del tumor. Entonces, con este panorama general podemos ver la distribución de cuáles fueron los estadios clínicos que se detectaron, el número de cada uno y el porcentaje correspondiente, así con la variable de vascularización del tumor, como lo mencionó, que lo clasificó en derecho, izquierdo y ambos, cuántos fueron y cuál fue el porcentaje. Otra variable que menciona es que algunos de sus pacientes recibieron radioterapia adyuvante y también se puede colocar así, número de casos y porcentaje que
que corresponde al total de casos estudiados, recurrencia del tumor y otra variable que menciona es el tiempo de recurrencia. Aquí como es una variable numérica y así lo puso en sus resultados, se tomó en cuenta el promedio y la desviación estándar. Entonces, una propuesta de cuadro 1 para su trabajo es, o podría ser este, en donde se resumen las características generales de su población. Ujú. Sí, pues sí se ve más ordenado que las mías. Ok, que pasamos a la tablita 2. Bueno, ese es... Nick, ¿podemos hacer una pausa? Sí. Ok. ¿Podrías regresar a donde dice rango y desviación estándar? ¿Aquí? En la descripción de resultados. Ah, ya, aquí. Ok. Aquí. Ujú. Entonces, Karen, lo que te sugerimos en esta parte es que si tu variable tiene distribución normal, todos los resultados los muestres con media y desviación estándar. Aquí ya estaría de más el abordar el rango. Entonces, con esto, nosotros ya sabemos que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar está el 95% de la población. Entonces, con esto sería suficiente, sin tener que poner más letras. Entonces, nada más media y desviación estándar. Sí, muy bien. Perfecto. Listo, Vic, continuamos. Perdón, una pregunta también. Sí, adelante. De lo que menciona de las desviaciones estándar, igualmente al momento de redactar los resultados, ¿ya no es necesario poner los rangos mínimos y máximos? No. Ok. Si ustedes ponen la media y la desviación estándar, ahí ya el lector sabrá que entre la media y una desviación estándar, más o menos una, está el 68% de la población, que entre dos está, más o menos dos está el 95% de la población, y más o menos tres, 99% de la población. ¿Por qué? Y cuando ustedes mandan su manuscrito, hay un límite de palabras y a veces queremos ser tan explícitos que tenemos un chorro de palabras y tenemos que, a lo mejor, por optimizar la cantidad de palabras que tenemos, entonces eso no nos daría más información. Entonces, con la desviación estándar podría ser suficiente. Ok, muchas gracias. Y otra duda, en cuanto a lo de las abreviaturas que van en la base de las tablas, ¿se tienen que poner a pesar de que ya se haya incluido la abreviatura en el texto? Sí, ¿verdad? Porque hace ratito decía Alex, bueno, yo reviso el resumen y me salto claro. a los resultados. Entonces, para el lector sería mucho más fácil llegar solo a los resultados sin tener que irnos al resto de la metodología o a la parte de redacción de resultados. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Yo tengo otra duda de eso, doctora. Adelante. En cuanto a lo que preguntaron hace rato de si se tienen que poner en todas las gráficas o tablas las abreviaturas, o por ejemplo, si lo ponemos en el primero, ya no es necesario ponerlas en las siguientes, o en todas. En todas, Ale. Okay. Muy bien. Cada tabla es independiente. Entonces, pongan en todas las tablas. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. Seguimos, Vic, por favor. Ok, bueno. Continuando con el análisis de sus tablas, pues pone otras tablas que hablan de recurrencia y radioterapia, recurrencia y el aporte vascular, recurrencia y el estadio clínico. Entonces, aquí, bueno, se las oculté, pero para que hiciéramos un análisis de cómo se ven las otras tablas y esta que es la propuesta. Entonces, tenemos en la tablita 2, a ver si sale. Ajá, cuadro 2, esta tablita que habla sobre la comparación de acuerdo a la recurrencia. Entonces, de acuerdo a los datos que Karen había puesto en su artículo, tomé estas variables y entonces podemos ver aquí la comparación de
Bueno, cuadro 2, comparación de los grupos de acuerdo a su recurrencia. Y ya está la división de los dos grupos, con recurrencia, sin recurrencia, especificando el tamaño de los grupos. Y del lado izquierdo se colocan las variables que se van a comparar. Y, por ejemplo, aquí, vascularización del tumor, coma, el número total y el porcentaje. Y derecho, izquierdo, recurrencia y el valor de la P. Y la otra variable sería la clasificación de acuerdo a Radnowski, el número y el porcentaje de acuerdo a cada estadio. Aquí, por ejemplo, haciendo un poquito más de énfasis en los números y los decimales, pues lo que dicen las guías es que idealmente deben de ser 2 decimales. Si el número es muy pequeño, por ejemplo, en este caso que es menos de 0.01, si el resultado fuera 0.0006, 0.0007, lo que se debería de colocar es esto que es menor a 0.01, a menos que no sea el valor menos de 0.1, como aquí el 0.003. Y bueno, así como vemos el cuadrito de la tabla 2, fue lo que ya había mencionado la doctora, se colocan las variables que son las maniobras que se estudian y los grupos en cómo se dividieron, y la prueba estadística se puede especificar con una marca si todas fueron estudiadas con la misma y si no, el estadístico que le corresponde. Ujú. Vic, ¿y cuál fue tu último cuadro? El último cuadro fue una maniobra periférica en donde se utiliza la relación de la quimioterapia adyuvante y la recurrencia. Entonces fue algo similar en donde se coloca la variable que es la radioterapia adyuvante, el grupo con recurrencia, sin recurrencia, la clasificación y el valor de P. Gracias, Vic. Ahora, imagino que pusiste el cuadro 3 como cuadro 3 y no como 2 por alguna razón en específico. ¿Cuál fue esa razón? ¿Por qué no empezar mostrando los datos de quimioterapia, de radioterapia adyuvante y recurrencia? ¿Por qué decidiste que el primer cuadro, el 2, tendría que ser vascularización y el 3, radioterapia? Porque el cuadro 2 se refiere más a la maniobra principal y el cuadro 3 hace referencia a una maniobra periférica o un resultado o un objetivo secundario. Perfecto, Vic. Muchas gracias. Karen, ¿qué te parece esta propuesta? Por supuesto que estos valores de P son inventados, puesto que no teníamos toda la información y la base de datos, pero es para mostrarte cómo podrías resumir tu información en estos cuadros. ¿Qué te pareció? Pues sí se ve mejor, doctora, y sí se entienden, creo que un poquito más que las que ya tenía. Te lo vamos a compartir en el Classroom sí, por Classroom, o te lo enviamos por correo para que puedas trabajarlo, ¿sale? Esto, por supuesto, con el visto bueno de tu tutor. Sí, muchas gracias. Y creo que al revisar todas sus tareas son tantos que nos quedamos en la A y entonces elegimos la de Ana Karen y elegimos de Anaí. Muchas gracias, Vic. Ahora vamos a pasar con los cuadros de Anaí. Listo, Anaí. Entonces, habíamos revisado tu primer cuadro. Tu primer cuadro son las características demográficas. Después tenemos un cuadro 2, que son parámetros de laboratorio de las pacientes en estudio. Vamos a ver. Así, que no lo voy a poder minimizar. ¿Qué opinan de esta siguiente tabla? ¿Qué pasó aquí? Nos está poniendo su medida de tendencia central y de dispersión. Nos está especificando las unidades, porcentaje, gramos por decilitro, hematocrito.
tenemos TGO, esperaríamos encontrar en la parte inferior, a pie de la tabla, las abreviaturas. Entonces, sí están aquí descritos. Ok. Ahora, ¿cuál es el máximo de tablas y cuadros figuras que podrían tener en su artículo? 6. Ok. 6. Ya vamos ya con la tercera. ¿Nos quieres explicar esta segunda tabla? Por favor, Anaí. Pues, ¿la segunda o esta tercera? Perdón, esta, 3. Ahí dice 3, sí. Ese sería como lo medular de mi estudio porque era comparativo entre las pacientes que no tenían estados hipertensivos y la paciente con preeclampsia. Ok, perfecto. Entonces, nos estás indicando, estamos empezando en las columnas con los desenlaces y estamos empezando con el desenlace de interés. ¿Qué te parece si aquí, bueno, acuérdense siempre de mayúsculas y minúsculas, en la primera columna, ¿qué tal si solo ponemos preeclampsia? Y en la siguiente especificamos que son normotensas. Podría ser una alternativa. Ahora, le seguimos. Tenemos edad, número de gestas, ¿ok? ¿Qué pasa con esta? De acuerdo a los comentarios, Anaí, ¿qué harías con lo que estábamos diciendo? Pues quitar decimales cuando es menor, entonces solo dejarle 3 decimales después del punto. Ok, perfecto. Homogeneizarlo, si aquí tienes 3, aquí tienes 2, entonces dice Rodolfo que las tablas hay que hacerlas con amor, entonces hay que echarle ganas, hay que trabajar también en el diseño, ¿ok? Entonces, ¿algún comentario, observación, sugerencia a estos cuadros de Anaí? ¿O ustedes los ven bien? No sé, doctora, por ejemplo, otros comparativos que nos ponían que tienen colores. Yo la verdad no agregué color. No sé si eso se deba hacer o no. No, la mayoría de las revistas lo van a publicar en blanco y negro, entonces yo les sugiero que lo dejen así, no lo resalten, así como está. ¿Sale? Así, entre más sencillo esté el formato, mejor. Ahora, ¿alguno de ustedes podría decirme qué prueba estadística utilizó Anaí para contrastar el valor de TGP entre los grupos? No le especifique. ¿No? Ok, acuérdense, siempre va la prueba estadística que se utilizó, ¿ok? Si aquí tú estás poniendo estos asteriscos, bueno, pues aquí ya nada más falta especificar que fue la prueba de Ullmann-Whitney. O chi cuadrada, para que quede perfectamente claro y no haya dudas, ¿sale? Muy bien. 3. Vamos a la siguiente tabla. Tabla 4. ¿Por qué separar esta tabla? Aquí llama la atención que ya habías utilizado pruebas estadísticas y luego te regresaste a solo estadística descriptiva. ¿Cuál es la razón? Dentro de los criterios de clasificación de preeclampsia pueden ser varias las características en las pacientes. Y solo quise como resaltar que de mis 44 pacientes estudiadas, no todas eran cifras tensionales, por ejemplo, sino algún otro criterio de clasificación. Ok. Quizás no tiene tanto que ver con el objetivo de mi estudio, pero a lo mejor era como para que quedara más claro o como para agregar información, a lo mejor estuvo de más, no sé. Y no, es muy importante. Dentro de tus pacientes con preeclampsia necesitábamos saber el espectro de severidad de la enfermedad, pero ¿esto podrías incluirlo en tu primer cuadro? Como un apartado de clasificación de severidad de la preeclampsia. Ahí ya se entendería que solo se tratan esas características de aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia.
Ah, muy bien. Entonces, intento agregarlo. Vamos a Gracias. ver qué tan larga te queda o no la tabla. Ajá, tu tabla primera. Ahora ya vamos en la tabla 5. ¿Qué prueba estadística se utilizó, Anaí? Chi cuadrada, creo. No la De Man Whitney. aclaré. Porque estás mostrando los resultados como mediana y aquí estás poniendo intervalo de confianza. Puede ser también rango intercuartil, percentil 25 y 75, máximo y mínimo, aunque lo más común es tener el rango intercuartil. Ahora, ¿qué te faltó aquí? Abreviar. No, te falta, eso sí lo pusiste en tu primer cuadro. En tu primer cuadro pusiste porcentaje, te faltó las unidades de medición. Entonces, aquí ya no. ¿Sale? Sí. Vamos a... Ok. Listo. Los gráficos los vamos a utilizar cuando hay un resultado que ustedes quieran destacar. Entonces, en este caso, para Anaí, este era su objetivo principal. Entonces, creo que la figura puede ser pertinente. Aquí tienes una abreviatura que no había aparecido, por lo menos en las tablas anteriores. Igual también tendrías que especificarlo. Aquí nos estás mostrando las medianas. Y esto que está en rojo es el rango intercuartil, percentil 25 y 75. ¿Cómo podrías mejorar esta imagen? Puedes poner unos corchetes y en estos corchetes especificar tu valor de P y la prueba estadística que utilizaste para resaltarlo. Sí. Ahora, Otra pregunta, perdón. Sí, adelante. En el caso de que en el valor de P se hayan utilizado dos pruebas estadísticas, chi cuadrada y T de student, con que se ponga en la parte de arriba que se utilizaron las dos, ¿se da por hecho en cuál se utilizó cada una? No. Acuérdense que entre más claro se lo hagan al lector, mejor. ¿Qué podría suceder? ¿Se acuerdan el artículo que les presenté del EBC isquémico y neumonía? Entonces, ahí en el artículo decía que se utilizó chi cuadrada, porque solo tenían una variable cuantitativa. Entonces, hasta arriba, aquí le pusieron P y aquí le pusieron chi cuadrada. Y solo era una variable cuantitativa. Entonces, para esta sí lo señalaron y todas, a excepción de esta, tuvieron chi cuadrada. Si los resultados se comportaran así, podría ser una manera, o si todas sus variables son cualitativas y se utilizó chi cuadrada, entonces lo podrían indicar aquí. Pero si no, lo tienen que especificar en la parte de abajo. Aquí, Sí, Anaí igual utilizó, ponerle asterisco o cualquier Exacto. logo y abajo ponerle cuál es cada uno. Claro, otra opción, Ok. si ustedes aquí ponen las unidades de medición mediana, rango intercuartil, aquí en el valor de P, en este valor numérico, pones el asterisco y en la parte de abajo, entonces ya especificas que eso es una prueba U. Pero tienen que ser muy específicos. Y en la parte de abajo, porque eso iría junto con las abreviaturas, pero como ahí se le pone prueba estadística y luego se pone el logo y la prueba utilizada, o simplemente con poner el asterisco, lo que sea, y el nombre de la prueba ya se Nada entiende más, que es con eso. asterisco, T de student. Perfecto. ¿Ya? Va, gracias. De nada. Perfecto. Entonces, sí vamos en este gráfico de Anaí. Ahora, siento que ya estamos teniendo déficit de atención del investigador. No sé ustedes. Sí, ya son bastantes. Ahora, Anaí, tienes que seleccionar solo 6 cuadros y figuras. ¿Con cuáles te vas a quedar? Porque aquí ya tenemos otro cuadro donde nos hablas de especificidad, sensibilidad, el punto de corte, utilizando una curva ROC. Mira, yo te diría de inicio,
Esta tabla, este gráfico es exactamente igual lo que tienes aquí. ¿Ya viste? Igualitito. Entonces, si tú tuvieras que echarte una de primera instancia, yo me echaría esta. Esta. Primero, los criterios de severidad de preeclampsia. La siguiente, ¿dejas el cuadro o dejas el gráfico? Cualquiera de los dos. ¿Para qué? Para que entonces quizá puedas trabajar y quedarte con tu curva ROC. Aquí, si tú quieres optimizar espacio, aquí en esta curva ROC, que es para definir el punto de corte de que se asocia o no a preeclampsia, entonces, bueno, vemos que no tuvo, ya habíamos visto desde la diapositiva anterior, que no hubo significancia, es una variable que no está impactando para el diagnóstico. Entonces, ahí lo que tú podrías hacer es poner tu valor de tu área bajo la curva. Entonces, puedes poner el área bajo la curva, que es de 0.41, su intervalo de confianza, valor de P. O si no quieres poner el valor de P, no es necesario si pones el intervalo de confianza. Con este gráfico, nosotros ya sabemos que esta prueba no está ayudándonos para hacer el diagnóstico de tu desenlace. Entonces, podrías omitir ahí estas variables. Y esto, si quieres, lo puedes dejar en el texto, porque ya sabemos que no, es como si lo estuvieras presentando lo mismo de diferentes maneras. Sí. ¿Sale? Entonces, bueno, esa sería mi sugerencia. Si dejas la curva ROC en un párrafo, en un texto, tú especificas la sensibilidad, especificidad y ya. Todo lo demás es decir lo mismo con diferentes pruebas de estadística, con diferencia de medianas, con curva ROC y aquí con ORs. Sí, muy bien. Perfecto, Anaí. Tu principal chamba va a ser resumir, seleccionar las 6 que tú consideras que son más representativas. Esto no está fácil. Cada vez que yo tengo que resumir un artículo, a lo mejor lo tengo contemplado para una revista de 3,000 palabras. Cuando decido elegir otra de 2,500, cuesta mucho trabajo, ¿no? Siempre consideramos que todo lo que hicimos es importante, entonces sufrimos cuando tenemos que resumir. Entonces, tómenlo en cuenta, medítalo, platícalo con tu tutor y decide cuáles son las 6 más representativas. ¿Sale? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos. El siguiente apartado, ya que vimos cuál es la estructura de los cuadros, va a ser el reporte de este apartado de resultados. Entonces, ya tenemos nuestras tablas, ¿no? Nuestros cuadros. Ahora vamos a los resultados. Este apartado que va a ir descrito en texto. Ahora, ¿son imágenes en espejo el apartado de resultados o cuadros de resultado con material y métodos? Porque todo lo que esté ahí debe aparecer en material y métodos. Si, por ejemplo, en el de Anaí, el ancho de distribución de eritrocitos, tuvo que habernos especificado en material y métodos que hizo una curva ROC para seleccionar cuál es el mejor punto de corte y entonces encontró que era 13.9. O en el estudio de Karen, especificar cuál fue la clasificación que utilizó para ese tumor en específico. Entonces, son imágenes en espejo. Todo lo que esté en resultados debieron haberlo descrito en material y métodos. ¿Sale? Y los resultados, lo que aparece en sus cuadros de resultados, pues al final lo van a tener que discutir. Entonces, este apartado de resultados responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué se hizo? Está en pasado y no debe contener interpretación. Toda la interpretación va en el apartado de discusión. Aquí no se interpreta nada, solo se describen los hallazgos encontrados. Ahora, háganlo en orden. De pronto no se vale que inicien el cuadro 1 con la variable edad y empiecen a hacer esta redacción
con la variable sexo. Entonces traten de tener un orden. ¿Qué resultados van a resaltar? Aquellos que sean más importantes. Entonces ya tienen un cuadro de texto que resume toda la información. De ahí, ¿qué es lo más importante a resaltar? Eso es lo que tendría que aparecer en sus cuadros de resultado. Acuérdense que deben responder la pregunta planteada en su introducción a su objetivo de investigación. Tienen que ser fáciles de leer y seguir, y no se vale incluir resultados que no vayan a discutir y resultados que no tengan descripción de métodos. ¿Cuántos cuadros y figuras? Lo suficientes para facilitar la comprensión de los resultados. Para la revista del IMSS, máximo 6. No deben repetir lo que ya está en cuadros y figuras, solo deben resaltar aquello que sea más importante. Y ahora, tienen que emerger su obsesividad, su TOC. Verifiquen los cuadros que están, los números que tienen en su texto con los cuadros y vean que coinciden. Señálenlos, márquenlos, imprímanlos y estén cotejando. A lo mejor imprimen los cuadros de resultado, cotejen con lo que está en la descripción en el texto para que coincidan. Y otra sugerencia es que no empiecen frases con números, como aquí. ¿Okay? Ahora, todo el mundo ha sido rechazado alguna vez, incluso los premios Nobel. Entonces, para tener mayor probabilidad de que sus resultados sean publicados, bueno, traten de ser ordenados, verifíquenlo una y otra vez, sean claros, no dejen lugar a dudas. Y bueno, tengan paciencia, tengan un método, tengan un orden. El orden que ustedes elijan, que sea un orden que para ustedes se facilite tanto la lectura como el análisis. Y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, queja, sugerencia, aportación, algo que yo no haya explicado y alguien quiera resaltar. Bueno, yo creo que lo que no has explicado es que ya se acabó la clase y que, bueno, aquí lo que les enseñamos es que estas clases son para ustedes. Entonces tenemos los videos y tenemos todo lo demás, pero las clases son para ustedes. Entonces su participación, vieron que su participación es lo más importante. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Ivy. Creo que no hay ninguna mano levantada hasta el momento. Y ya nada más les dejamos la consigna de seguir adelante con el Google Classroom para que vayan ordenándose un poco más, para que vayamos avanzando cada vez más en sus tablas. La entrega de los gráficos es a mitad de la semana para que vayan avanzando otro poquito más a partir de esta clase. Después vamos a pasar a material y métodos. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, volver a platicar junto con sus trabajos y viendo sus trabajos en forma especial. Pero lo más importante es, doctora Caro, lo más importante es, sin duda, que sepan que todo el conocimiento que sale de sus observaciones clínicas y que ya se hizo tesis es sumamente importante para los pacientes. De otra manera, no sirve para nada. Doctora Caro Martínez, por favor. Gracias. Perdón, no sé si es como redundante, pero al momento de escribir los resultados, o sea, ya en texto, no en tabla, no me quedó muy claro la parte de si sí volver a describir lo que está en la tabla o ya dejarlo, pues ahora sí que obvio con solo la tabla. Mira, esa pregunta tenemos aquí a Alex Moctezuma, entonces qué mejor que Alex, que es el editor de la revista, que nos pudiera decir en qué momento ponemos esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecería? Claro, a ver, escuché. Aquí viene algo muy importante. Las tablas deben, insisto, deben de resumir lo más importante. Mira, y esto era un comentario que quería agregar. Esto tiene mucho que ver con el contexto del manejo de la información en la comunidad. ¿Qué pasa, no? Cuando han visto la evolución de las redes sociales, ¿no? Cuando ponen mucho texto, bla, 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 nadie lo lee. Por eso es que Instagram, que son las imágenes, ha tenido más éxito. Ahora, en las tablas van a poner exactamente solo esos datos importantes, pero en tus resultados sí te puedes explayar un poco más
pero solo en aquellas cosas que valgan la pena, ¿no? Si te vas a poner a escribir variable por variable y sin intervalo de confianza y lo que significa, pues no tiene ningún caso porque nadie te lo va a leer y además escribirlo es muy complicado, tienes que tener una capacidad de redacción bastante amplia, ¿no? Entonces debe quedar bien la tabla y aprovecho para comentarles, ahorita que lo estábamos viendo, que la tabla también tiene un orden de estructuración muy simple, muy sencilla, ¿no? Es muy lógica, ¿no? Donde debe ir arriba su nombre, ¿no? Describiendo concretamente qué es lo que están hablando, los datos, ajá, datos más esenciales, ¿no? Se recomienda que no sean, fíjense, que no sean más allá de 10 variables las que pongan en una tabla, en un cuadro, ajá, porque si no, pues ya es muchísimo. Y abajo poner lo que significa cada uno de los valores, de las cosas que están utilizando. Muy, muy concreta, ¿no? O sea, si una tabla es muy concreta, pues van a decir su estudio. Hace rato lo comentamos que en la parte metodológica, ¿no? Se debe hacer muy bien este planeamiento, ¿no? Para que no tengan infinidad de variables. Esto es un error muy común que suele pasarnos a todos cuando estamos en este camino que queremos meter todas las variables y queremos descubrir cuál de todas ellas va a salir, ¿no? Las queremos meter a la licuadora en el SPSS y a ver qué sale y a escribir variables. No es correcto. Pero ¿qué sí pueden hacer cuando hagan un estudio? Bueno, ok, van a medir una sola vez muchas variables y de ahí van haciendo estudios selectivos, es decir, no van a meter las 40, solo para un estudio meten 4 variables, para otro estudio, otro artículo, meten otras 6 variables, pero diferentes, ¿no? Entonces, es acotar estas variables y que ustedes puedan delimitar muy bien en los cuadros, 5 o 6 variables máximo, que estén bien detalladas ahí, ¿no? Obviamente van a tener sus subíndices, sus clasificaciones, pero más allá de eso, ¿no? Cualquier revista a la que ustedes manden más de 10 variables y que tenga subíndices, por el tamaño les van a decir, ¿sabes qué? Que no, ¿no? O sea, no está clara tu información. Entonces, solo es describirlo, sale en el texto, no se trata de que pongan exactamente las dos cosas, sino qué chiste tiene. Deben tener su cuadro y nada más una breve descripción, ¿no? De lo que les está apareciendo en sus resultados. Muchas personas dicen, bueno, ¿y entonces qué diferencia existe en resultados y discusión? No, bueno, la discusión van a ir contra lo que está en la literatura. En los resultados van a describir qué es lo que salió de sus resultados, ¿no? Al poner la muestra. Y lo más importante nada más. Muchas veces dicen, oye, me salieron 40 variables con P significativa, ¿no? O todas no me salían significativas, ¿no? Entonces hay que analizar cuál de ellas sí poner y cuál de ellas no, y de esas, cuál describir, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, tiene que acercarse mucho a su tutor y a la parte clínica para pensar qué es lo que sí está afectando a ese resultado, ¿vale? Mi querida Caro. Muchas gracias. No. ¿Alguna otra duda que tengamos ahorita, mi querido foro? Porque ya estamos en tiempo. Doctora Marta. Bueno, pues si no hay perdón. nadie más, si no, ya lo damos por terminado. Y recuerden, esta estructura que vamos llevando, vamos a llevar clases para saber qué parte va en la discusión, vamos a platicar de la discusión, de material y métodos. Y bueno, pues no dejen de preguntar. Pueden hacer todas sus preguntas en el Google Classroom, ahí vamos a resolver también las dudas. Y bueno, pues creo que fue un exitazo, ¿no, Ivy? ¿No? Se quedaron despiertos. Yo vi que la doctora Caro se despertó hasta el final, ¿no? Hasta hizo un moro cuando le preguntaron, ¿no? Un moro completo. Muchas gracias por su participación. Hoy le tocó a Karen y Anaí. Muchas gracias. Vic, muchas gracias por tu aportación. Creo que fue una sesión productiva. Cualquier duda, por favor, nos escriben en el Classroom y estamos pendientes de sus preguntas y sus observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias. Pues,